Hola, ¿qué tal amigos? Les saluda su amigo Antonio Cisneros y sean todos ustedes bienvenidos una vez más aquí a su canal de información e investigación. En esta ocasión, antes de entrar en el tema, voy a presentar este video porque me lo pidió una persona, me mandó un email que si lo podía incluir en el siguiente video y le contesté que sí. Es por eso que lo presento, lo explico. Este es un objeto que grabé sobre el Golfo de México en pleno vuelo comercial. Iba viajando de aquí de Texas, del aeropuerto Dallas Fort Worth hacia Quintana Roo, y logré captar este objeto. Como pueden ver, ahí se vieron las alas, se vio todo. Pero bueno, el tema del que ahora voy a hablar es sobre el doctor Michael Wolff. También les presentaré algunos videos de este 2016 captados durante investigaciones. Bueno, vamos a comenzar amigos. Comenzamos con este resumen ya que es largo y van a ver que aunque esta entrevista ya es de hace muchos años, van a ver lo interesante que está. Comencemos. El científico estadounidense Dr. Michael Wolff había afirmado antes de morir que perteneció al gobierno satélite por más de 25 años, que alcanzó un nivel muy alto, más allá de la Top Secret, nivel de habilitación, y que trabajó principalmente en proyectos científicos conjuntos entre extraterrestres y humanos. Él murió el 18 de septiembre del año 2000, de cáncer también, como muchos otros que salieron a hablar acerca del tema ovni o de la realidad ovni extraterrestre. Dice que, se sabe que después de que él sufrió un largo periodo de muy mala salud, durante sus últimos años pasó un tiempo hablando con varios periodistas importantes sobre el tema del encubrimiento ovni extraterrestres, amigo. Algunos de sus jefes en el Consejo Nacional de Seguridad, la NSC, que también estaban de acuerdo con él sobre lo del encubrimiento, le dieron algunos permisos para generar una pequeña fuga controlada sobre la información secreta en aquel tiempo, estamos hablando antes del año 2000, sobre la realidad ovni extraterrestre. El doctor Wall decía: espero con interés que un día en que el secreto que rodea el contacto extraterrestre termine, de manera que nuestra raza pueda avanzar a la siguiente fase de su historia, ahora cósmica en escala. Como es práctica habitual, amigos, sus superiores borraron casi todos los registros del doctor Michael Wolff, como lo hicieron con Bob Lazar, tales como a las universidades que asistió, los grados adquiridos y su relación con la CIA, con la NSA o con la NSC. Eso es normal. Esas tales medidas son muy comunes, amigos, para las personas que trabajan en programas de acceso especial no reconocidos o proyectos negros. Sus jefes deben mantener la negación plausible en caso de que ocurra una revelación sensible no autorizada. El Dr. Wolff dijo que trabajaba en los laboratorios en el Área 51, también en el S4. Trabajó en la base Wright-Patterson de la Fuerza Aérea, en la División de Tecnología Extranjera, en Indian Springs y en Dulce, Nuevo México. El doctor comentó por 5 años, dice: me reuní con seres extraterrestres todos los días, que por 5 años se había reunido con diferentes tipos de seres extraterrestres, ya que era su trabajo, o sea, trabajaba entre ellos, y que compartía vivencias con ellos. También se desempeñó como asesor científico para el presidente de los Estados Unidos y la NSC sobre los asuntos relacionados con los extraterrestres. También el doctor fue miembro del MJ-12 con el grupo de estudios especiales y fue nombrado cabeza de su agencia, la Alpha Com, que se especializaba en la recopilación de información sobre las diferentes razas de extraterrestres. El doctor Wolff dijo que tenía un doctorado de neurología, un doctorado en física teórica, una maestría en biogenética, también en Derecho Internacional y un doctorado en Ciencias de la Comunicación. La comunidad OVNI fue alertada por primera vez acerca del Dr. Wolff
cuando este publicó un libro, su único libro, llamado Los Colectores del Cielo, en julio de 1996. Un libro que cuenta principalmente sus experiencias mientras trabajaba para el gobierno satélite. Desde entonces, muchos investigadores prominentes como James Coran, Michael Heisman, el Dr. Stephen Greer, el mismo Art Bell, Bruce Burgess y otros más, muchos más, Paula Harris y muchos más, le estuvieron tocando la puerta o llamando a su puerta. Decía el doctor que a él le tomó 15 años de persuasión ante sus jefes, pero finalmente se le permitió publicar su libro. Pero con la condición, le dijeron y le afirmaron que su libro debía ser como de ciencia ficción y que debía tener 3 negaciones diferentes al principio en cuanto a su autenticidad. También revisaron su libro antes de que se publicara. A eso comentó el Dr. Wolf, dice, me gustaría que en mi lápida, cuando estaba enfermo ya, decía, me gustaría que en mi lápida pusieran las palabras, murió por la burocracia. Mientras que algunas de las afirmaciones del Dr. Wolf pudieran parecer como ciencia ficción, para otros investigadores que lograron entrevistarlo antes de su muerte, estos dicen que todo era genuino, estaban convencidos de ello, y que se había convertido probablemente en el miembro de más alto rango del gobierno satélite en presentarse hasta ese momento. El Dr. Michael Wolf nos ofrece una visión extraordinaria, amigos, y una tentadora idea sobre todo lo que es el encubrimiento sobre la realidad ovni terrestre. Y miren, habló de muchos temas. Vamos a hablar de los accidentes de ovnis. Él afirmó que el primer accidente de los Estados Unidos y recuperación de una nave extraterrestre se produjo durante el año de 1941 en el Océano Pacífico, al oeste de San Diego. Fue recuperado por la Marina de los Estados Unidos. Dice que se encontraron muertos unos seres de Zeta Reticuli y que después se les llamaría grises, que se encontraban en el interior de ese ovni. La nave y los cuerpos fueron trasladados después a la sección de tecnología de asuntos exteriores en la base de la Fuerza Aérea Wright-Patterson en Dayton, Ohio. Y luego fueron estudiados por un grupo de estudios especiales Redford. Después de desmontar las piezas de la nave, fueron enviadas al S-4 y otras fueron enviadas a Indian Springs, ahí mismo en Nevada. Dice, esta nave se estrelló debido al pulso de un radar que se había inventado recientemente en aquel tiempo y que se estaba probando en la isla de Tinian, localizada a 3 millas al suroeste de Saipán. Dice, la Marina de los Estados Unidos se ha mantenido en una posición de liderazgo en materia de ovnis desde aquel entonces. Continúa, también habló del accidente de Roswell, amigos, y comentaba esto, decía, el accidente de Roswell que ocurrió en julio de 1947 y que todo lo que se encontraba en el libro del coronel Corso, el libro llamado El día después de Roswell, que era completamente exacto como pasó. El Dr. Wolf tenía una lista en su poder sobre la gente del gobierno oficial satélite, los que estaban involucrados en los accidentes extraterrestres y en su recuperación. También habló de que había otros accidentes que se habían producido entre 1941 y 1947. Ya hemos hablado de 1941, el de Cape Girardeau, acá en Missouri, en el desierto de Sonora, en 1941 también. Y bueno, después los del 47, en Utah, en diferentes partes hubo accidentes en Laredo. En Laredo, inclusive se habló de otro accidente también en la frontera entre México y Estados Unidos, acá por Presidio, creo, por ahí, no recuerdo dónde, pero se habla de otros accidentes. Pero en sus entrevistas él no quiso hablar de ellos, nomás habló del accidente de 1941 y el de Roswell. Dice que no estaba dispuesto a ofrecer más información de eso. También comentó que el accidente de Roswell no había sido una nave, que realmente había sido 2 naves las que se estrellaron después de chocar entre sí durante una tormenta eléctrica. Dice, uno de ellos contenía grises.
Los otros extraterrestres de la otra nave eran seres llamados Orange o naranjas. Ambos fueron así llamados por el color de sus pieles. Él decía que el de tipo Orange provienen del sistema de estrellas de Andrómeda. Y decía, según el doctor, decía que en la película de Santilli hubo una gran equivocación sobre la autopsia, que realmente sí era genuina. Y que el doctor sigue hablando y decía, había visto otras imágenes similares y es una autopsia de un extraterrestre Orange lo que se ve ahí en esa cinta. Dice, había dos autopsias diferentes en aquel tiempo que se estaban llevando a cabo al mismo tiempo o en el mismo periodo, a dos tipos de seres diferentes, hablando de los grises y de los Orange, que es por eso que ahí fue la confusión. También habla de la autopsia de este extraterrestre Orange. Dice que reveló que tenía una cabeza muy grande, grandes ojos, sin iris, que tenían 6 dígitos en las manos y en los pies, y que el cerebro tenía 4 lóbulos, y que era más desarrollado, y que estaba conectado sin un cuerpo calloso, que los orbes ópticos eran diferentes, y los nervios, y que el sistema digestivo era como una esponja. El doctor Wolf comentó también que él se había reunido una vez con uno de este tipo de seres extraterrestres llamados Orange, pero vivo. También comentó lo mismo que otros informantes, que hay muchos tipos de grises y claro, muchos tipos de nórdicos y de muchos tipos de diferentes seres extraterrestres. Dice que trabajó con unos grises que estaban altamente evolucionados, porque también comentó una vez que había diferente tipo de grises en diferente tipo de evolución y también diferentes tipos como negativos, positivos y neutrales. Y decía que con los que él trabajó tenían personalidad e incluso un sentido del humor. Según el Dr. Wolf, nunca tuvo frente a él un gris a quien no le gustara estar con los humanos, hablando de esta civilización que trabajó con ellos. Dice, para el doctor eran como familia, ya que trabajó a su lado por mucho tiempo. Dice, esos grises disfrutaban abrazando y besando a los seres humanos, y que eso también molestaba a alguno de sus colegas. A uno de estos grises lo apodaron Kissy Facey, creo que porque era muy besucón. Dice, sus cuerpos eran lisos y suaves como la piel de los delfines. Sienten al tacto y que se comunicaban con estos extraterrestres a través de la telepatía. El doctor se hizo especialmente amigo con uno de ellos llamado Colta. Dice, una imagen de este gris llamado Colta aparece en la portada de su libro. Comentó que era una fotografía real y que había sido tomada por un amigo almirante. También decía que no existía ninguna negociación activa entre los seres grises y los extraterrestres Orange. Y también habló respecto al comercio. Dice que ellos lo tienen o lo ven de un significado diferente al de nosotros. Ellos, los extraterrestres, comparten conocimiento como la tecnología, la filosofía. Dice que envían a su gente a otros planetas para aprender su diferente cultura. También decía que había conversado con extraterrestres, con otro tipo de extraterrestres que se miraban como nosotros, como los humanos, que eran del sistema de estrellas de las Pléyades y de Altair, que eran apodados nórdicos y que a otros eran apodados, otros se les llamaba semitas. El doctor Wolf explicó que ellos eran personas muy espirituales y que ellos actuaban más como consejeros galácticos. Una fotografía de un amigo pleiadiano aparece en su libro. Este ser era llamado Sa-Ra y que, como le digo, está en la contraportada de su libro. El primero de él platicó de un malentendido que hubo el 1 de mayo de 1975 y que se había producido entre los grises y los seres humanos en el área esta S4. Que esto sucedió durante una demostración de un pequeño reactor de antimateria. Que el líder extraterrestre le había pedido a los guardias, que eran todos soldados boina azul, que dejaran fuera los fusiles y las balas de la habitación por una medida de seguridad, para que estas armas no se dispararan accidentalmente durante la descarga de las emisiones de energía.
Dice, los guardias se negaron y entre la conmoción que siguió un boina azul o los boinas azules abrieron fuego y mataron a un ser gris. Entonces estos respondieron. Dice, el saldo fue 2 científicos muertos y 41 militares. Dice, todos fueron muertos y solo uno de los guardias se le permitió vivir y que fue el que acreditó que los grises, estos seres grises, utilizaban una forma de energía mental dirigida a los enemigos en defensa propia. Dice, un gran número de los científicos que trabajaban para el gobierno satélite habían sido abducidos desde que eran pequeños, muchos de ellos, incluyendo el doctor. Dice que todos ellos fueron abducidos por los grises para que su inteligencia y su capacidad general de su cerebro pudieran ser aumentados y así prepararlos para el trabajo que se les había encomendado en el futuro. Todos ellos, todos los científicos que trabajaban en el gobierno, amigos, decía él, eran humanos extraterrestres. Dice que la primera asignación importante que se le dio al doctor Wolf fue trabajando junto a Carl Sagan y otros altos científicos. Dice, su trabajo era entender las complejidades de un enorme faro extraterrestre que era apodado el Monolito y que se descubrió por primera vez flotando en el espacio por el cosmonauta ruso Yuri Gagarin y por el estadounidense Alan Shepard durante 1961 y que fue finalmente lo volvieron a investigar de nuevo en 1972. El doctor lo describe así. Dice, el monolito emite 2 señales, o sea, hablando de ese monolito, 2 señales de luz y tono, dice, con un lenguaje o junto con un lenguaje matemático. Dice, es bien extraño, dice, al cerrar los ojos mientras sintonizas esas señales, dice, uno ve en el ojo de su mente una película de tercera dimensión de la galaxia. Pero lo extraño es que tú te encuentras ahí, tú te ves ahí, como si fueras parte de esa película. Las imágenes que se ven hoy por el telescopio Hubble son las mismas que había visto el doctor hace 25 años. También el doctor dijo que hay muchos monolitos en el espacio y que estos fueron ideados y construidos por una antigua raza constructora extraterrestre. También habló de Carl Sagan, amigos. Dice que Carl Sagan negó sistemáticamente la realidad extraterrestre debido a sus superiores, que él había sido amenazado con cortarle la financiación de su departamento en la Universidad de Cornell. Y si acaso Carl Sagan decía lo contrario o salía a desclasificar algo o a hablar de los extraterrestres. También dice que el doctor Michael Wolf estuvo implicado en varios experimentos genéticos. Uno de ellos fue el proyecto Centinela. Después de perfeccionar las técnicas de clonación en animales, el doctor y sus asociados crearon con éxito un ser humano con inteligencia artificial que fue llamado J-Type Omega. Dice, los superiores de ellos querían que se fabricara un ultra brillante, un soldado muy poderoso y que según seguiría las órdenes de ellos sin miedo o sin preguntas. Pero según el doctor Wolf, este ser era muy inteligente y después se dio cuenta de que este ser J-Type Omega tenía alma y que cuando porque este ser se negó a matar a un perro inofensivo que sus superiores le habían ordenado matar. Entonces el doctor Wolf comentó que este ser J tipo Omega lo dejaron libre y que este ser inteligente vive actualmente en algún lugar de los Estados Unidos. Bueno, hablando de ese tiempo, acuérdense que la entrevista sucedió antes del año 2000. También comentó que existía el MJ-12 y que en ese tiempo, cuando él vivía, que se llevó a cabo esta entrevista, decía que el MJ-12 contaba con 36 miembros, lo mismo que decía Dan Burisch, ¿se acuerdan? El doctor Dan Burisch, el químico, perdón. El doctor Wolf
dice, fue reacio a divulgar nombres, no dijo nombres, dijo dos nombres. Dice, confirmó que el exsecretario de Estado norteamericano Henry Kissinger y el que fue padre de la bomba de hidrógeno Edward Teller, ellos eran miembros presentes del MJ-12. Y dice que se reunían en varios lugares secretos, entre ellos el Instituto Bell Memorial en Columbus, Ohio. Dice, siguiendo con el proyecto Centinela, dice que ese proyecto implicaba una asociación estrecha con los grises y que realmente era un vasto conocimiento sobre la genética de los extraterrestres y que fueron esenciales para su éxito. Que el ser J Omega se había cultivado en un tanque, amigos, en un tanque de agua de un embrión, y que tenía parte del ADN o el ADN utilizado, parte del ADN utilizado procedía del mismo Dr. Wolf. Dice que tardó exactamente un año antes de que este contenedor o este cuerpo estuviera listo para ser despertado. El doctor dice, cuando tomamos del tanque se veía como alrededor de 20 años. Dice, cuando este ser J Omega despertó, realmente era como un cachorro. Su mente estaba vacía, pero hacía muchas preguntas, quería saber todo muy rápido. El doctor Ward dice que una vez cometió un error, dice que le mostró rollos de películas sobre las guerras y los conflictos del pasado de la Tierra, y que este ser, al ver las imágenes horribles, empezó a llorar, lloró mucho, se puso mal. Dice, platicaba él y decía, le mostré demasiado. También dice que este ser aprendió varios idiomas diferentes y que podía utilizar el 50% de su cerebro, a diferencia de como dicen que nosotros los seres humanos aprovechamos solo el 10%. Cuando se pusieron a prueba sus habilidades mentales, dice que el coeficiente intelectual de este ser se disparó fuera del mapa. El Dr. Wolf también comentó una vez que él era como que la relación entre él y este ser era como de padre a hijo. También habló de las mutilaciones de ganado. Dijo que se hacían, que a través de las mutilaciones de ganado, que estas se hacían para producir orgánulos, partes especializadas de una célula que se parecen y funcionan como un órgano, y que pueden ser colocadas en los seres humanos para filtrar los contaminantes del aire, el agua y los alimentos, así, etcétera, etcétera. Dice, la experimentación actual se está llevando a cabo en la gente híbrida, que son parte de Zeta Reticuli y parte de ser humano, y que se encuentran en el intermedio, como lo llamó este doctor. Estos orgánulos también se pueden utilizar para alterar las hormonas del cuerpo y para el cambio de los precursores en el cerebro, de ser tóxicos para los no tóxicos. Estas células son diminutas y de un procedimiento no invasivo. Según él, la genética del ganado son muy similares a la de los seres humanos. Comentaba que cuando los superiores del Dr. Wolf le ordenaron la terminación del ser J Omega, o sea, le mandaron que acabara con él, dice que lo sacó fuera del área 51 con la ayuda de un amigo. También lo comentó de esta manera, dice, a mí se me hizo una estupidez, que era como un pecado. ¿Cómo crear un ser con emociones y con alma y luego enviarlo a la guerra? Siguió comentando, dice, este ser ahora mismo está seguro y bien, comentando en ese tiempo que él vivía. Dice, varios orgánulos fueron colocados en el cuerpo de este ser para mantenerlo libre de enfermedad. Dice, ahora mismo este ser sabe quién es y cómo fue criado. Es casi idéntico a un humano. Es más, dice, pasaría fácilmente un examen médico. Dice que los Zeta Reticuli estaban muy satisfechos con el resultado de ese ser J y que deseaba, y que este ser J le dijo que él deseaba convertirse en maestro. Le comentó al Dr. Wolf y dice, cree que ese fue un proyecto de una sola vez. Eso es lo que él cree. Y le dijo que nunca más entró en contacto con este ser,
porque era demasiado peligroso. También dice él que se informó a 4 presidentes diferentes de la realidad ovni extraterrestre. Uno de ellos, el presidente Jimmy Carter, estaba dispuesto a poner fin al encubrimiento ovni, pero cuando se le habló de las implicaciones religiosas, se echó para atrás. Dice él, yo asistí a esa reunión con Carter. Él tenía fuertes creencias cristianas. Cuando se le dijo que la religión fue creada por el hombre y que probablemente solo existía en este planeta, el presidente Carter se echó a llorar. También habló de Ronald Reagan y George Bush. Dice, ellos estaban muy bien informados sobre la realidad ovni extraterrestre, especialmente Bush, siendo él ex jefe de la CIA. Habló de Bill Clinton. Dice que él fue el menos consciente. Dice, él sabía de la zona de la área 51, pero no sabía del S4. Que Clinton tenía acceso a archivos a Bob Top Secret y necesidad de saber, espacios libres, pero no tenía la ultra autorización de alto secreto que se da a los secretos del MJ-12 y a un nivel superior, y otro que se llama despeje Kingston, que era para obtener información sobre la investigación extraterrestre. También así vemos, amigos, que realmente la mayoría de los presidentes de los Estados Unidos no tiene acceso a muchos de los secretos más altos sobre este tema. No saben casi nada. Muchos investigadores e informantes lo han comentado. También habló del MI5, MI6 y de la SAS. Dice que ellos eran conscientes de la realidad ovni, aunque el doctor negó dar nombres de aquellos a los cuales se le informó. Pero dice que su estancia en Londres se convirtió en un buen amigo del ministro de Defensa, y que ese señor, que se apellidaba Rifkind, estaba muy bien informado sobre el tema ovni, pero desgraciadamente él decía que tenía que seguir el encubrimiento, que era correcto, que las personas de la Tierra no estaban listas para que se les revelara esa verdad, y que ese señor especialmente estaba involucrado sobre la nave triangular. También habla de la reina. Dice que la reina era superficialmente a la realidad extraterrestre. A la que sí se le dijo poco fue a Margaret Thatcher. Dice que se le informó, pero realmente no sabía mucho. Se le informó solo una pequeña parte de la historia. También habló de la luna. Dice que no oficialmente ya habíamos aterrizado en la luna mucho antes de 1969. A pesar de que decía él, no voy a dar una fecha. Continúa con la luna. Nuestros astronautas, decía él, observaron y se comunicaron con extraterrestres en la luna y nos advirtieron que nos fuéramos. Es por eso que la última misión Apolo fue cancelada en el último segundo. Los astronautas se estaban muriendo por decir la verdad, pero ellos sabían que podría interpretarse como una traición a la patria. Es por lo cual que nunca hablaron de eso. También habla de la NASA y dice que la NASA ha desempeñado un papel integral en el encubrimiento ovni extraterrestre, pero que ha sido designada como una de las organizaciones de base para que en un futuro sacar o hablar sobre la realidad extraterrestre, que yo lo dudo mucho. También este doctor habló sobre las afirmaciones de Richard Hoagland y lo apoyaba. Decía que eran correctas respecto a las estructuras en Marte, y él confirma también que tenemos bases, o confirmó que tenemos bases tanto en Marte y en la Luna. Acuérdense, él estaba hablando antes del año 2000. Hablar eso en ese tiempo, vaya, no era muy bien, casi nadie hablaba de eso. También decía que la reciente cara de Marte, ¿se acuerdan que después salió otra fotografía que habían dicho que realmente era como paridolia la anterior, que parecía una cara? Bueno, el doctor Wolf decía que esa imagen era muy diferente a la anterior y que realmente había sido manipulada por la NASA, ya que ellos creían que la humanidad no estaba preparada para ese conocimiento. Pero también habló de las pirámides de Giza, amigos.
Y también decía que había una cámara bajo de una pirámide y otra en las patas de la esfinge. Y dice que ahí encontraron esqueletos de tamaño de 7 pies de altura, que eran seres con grandes ojos y que habían sido descubiertos ahí, que sus manos y las piernas estaban encadenadas con plata. Y continúa diciendo, por alguna razón que se cree que los primeros visitantes extraterrestres a la Tierra no podían romper la plata. También se habló de que se encontró un Stargate en la pirámide de Giza. Dice, científicos que investigan creen que es un lente que crea agujeros de gusano a cualquier parte del universo, pero que no se han activado, que no se habían activado todavía, supuestamente él. Dice que necesitábamos saber mucho más acerca de nuestra galaxia y de otras antes de usar esto. El doctor Wolf también decía que ese era uno de sus últimos proyectos y que iba a aprender mucho acerca de eso con la asociación con los equipos de expertos, pero realmente murió antes. Él personalmente fue pionero en un proceso de expansión, hablando ya del tratamiento Gateway, que era una expansión mental llamada tratamiento Gateway, que era un experimento para abrir nuestro cerebro más. Que era una forma de estimular las neuronas, permitiendo billones de sinapsis para formar, y por lo tanto la utilización de un vasto aumento de la mente del ser humano. Uno de los proyectos era el tener la capacidad de comunicarse telepáticamente con los seres extraterrestres. Esta expansión mental se convirtió después en una serie de experimentos de control mental, desgraciadamente, bajo el nombre MK Ultra. El doctor y sus colegas aprendieron a extraer, así como reprimir recuerdos humanos. Lo último se llamaba mind capping. Decía que esas técnicas no eran tan efectivas como los métodos que usaban los extraterrestres. Esto también conduce a la investigación sobre la visión remota y otros fenómenos psíquicos. El resultado final de todos estos experimentos puede ser un intento por algunos para el control mental del mundo. Y él decía, ese es un pensamiento muy escalofriante. Decía él que había un grupo de generales importantes que eran racistas y paranoides y que se encargaban de la protección de los cielos estadounidenses, que tenían un nivel alto y que temían y odiaban a los extraterrestres y que estaban en contra de ellos. A esa gente se le llamó la Cabal, que utilizaban el armamento Star Wars y que incluía un haz de partículas neutrales para derribar naves extraterrestres, y así encarcelaban a los sobrevivientes para intentar extraerles información por la fuerza. Decía él, la misma tecnología que los extraterrestres nos dieron, ahora estaban siendo utilizadas contra ellos. Eso es despreciado por muchos de nosotros dentro del gobierno satélite, pero esta gente, esta cabal, utiliza métodos agresivos contra los que tratan de acabar con el encubrimiento ovni. Y dice que una preocupación es que esta agresión se iba a intensificar más a medida de que se estuviera desclasificando más. Dice que muchos principales investigadores de ovnis y algunos miembros del gobierno satélite también, y que habían ayudado a terminar con el encubrimiento, desgraciadamente murieron. Dice pudieran haber sido liquidados por unos dispositivos de energía psicotrónica dirigida, que era propiedad de esta gente de la Cábala, de este gobierno secreto. Y también sigue hablando de eso, dice, a través ahora salta y habla de sus experimentos genéticos. Dice que se encontró con algunos seres humanos, incluido él mismo, que tenían marcadores de genes extraterrestres. Y esto es muy importante, amigos. Él decía que muchas personas que participan activamente en el campo de los ovnis, que probablemente tenían estos genes, o sea, que tenían genes de extraterrestres, dando a entender de que muchas personas que nos interesamos en esto y que muchos inclusive hasta se obsesionan,
Dice que es probable que esta gente, estos seres humanos, tuvieran genes extraterrestres. Por eso se interesa mucho en ello. También habló de diferentes tipos de extraterrestres que nos estaban visitando, que inclusive que eran confederaciones. Dice, una de ellas era la Alianza, que consistía en seres que se ven como nosotros los humanos y que proveían de los sistemas de estrellas Altair, Aquila y de las Pléyades. Otra era la Corporación, que se compone de varias razas grises del sistema Zeta Reticuli. Otra era la Federación de Mundos, que incluía un número indeterminado de diferentes grupos extraterrestres del universo. Otra era las Razas Unidas de Orión, que consistía en varios seres de ese sistema estelar. Estas confederaciones también están interrelacionados entre ellos. Dice, en un tratado firmado por The Corporate o la Corporación con las Naciones Unidas, dio el fallo y establecieron de que ningún gris de Zeta Reticuli se le permitía caminar entre el público o ser visto, ya que no eran parecidos a nosotros y podían causar pánico. Por desgracia, dice el amigo del Dr. Wolf, Colta, que era un gris, se perdió una vez en una zona prohibida y desgraciadamente recibió un disparo de un soldado. El doctor lo encontró muy herido y dice, lo escondió en su apartamento y lo comenta de esta manera, dice, yo oculté a Colta en mi dormitorio por algunos minutos en el armario ante algunos miembros de la CIA que aparecieron en la puerta del doctor. Dice, continúa diciendo, dice, nunca supe cómo me las arreglé para actuar de manera inocente frente a ellos, pero lo que sí les digo, a esos agentes los despidieron por lo que pasó. El doctor Wolf llamó a un amigo médico que sabía acerca de este tipo de extraterrestres. Dice que le lograron salvar la vida a este ser Colta, a este ser gris Colta. Dice que el plomo es muy tóxico para los grises de Zeta Reticuli. Así que él realmente habría muerto envenenado por el plomo de esa bala en la herida. Ahora pasemos a lo que dice el doctor acerca de la desclasificación. Dice que ha habido varias propuestas para la desclasificación, muchos también comentan esto, pero que desgraciadamente han sido aplazadas en 3 ocasiones. Una fue debido al incidente que ocurrió en el S4 en 1975, que detuvo las negociaciones con los grises, y en parte también dice por las enormes implicaciones religiosas y por la economía mundial. Dice, la reciente transmisión de la vida en Marte, ya ven que en aquel tiempo se había hablado de vida microscópica en Marte, dice que esa era una base para futuras revelaciones. Y de ahí se pasa a hablar de religión y del Vaticano. Él comenta que el Vaticano, dice, son los que están especialmente más preocupados por si hubiera una desclasificación. Ellos le han pedido al gobierno estadounidense muchas veces esperar, en especial por la cuestión religiosa, que hay más tiempo para que el mundo se prepare, decía la gente del Vaticano. El doctor Wolf comentó que el Papa ha cambiado la visión católica romana en Dios. Dice, su futura línea será, no somos a la imagen de Dios, pero nuestras almas sí lo son. Se había hablado largo y tendido de los equipos de expertos acerca de Dios y la muerte. Y dice, nuestros cuerpos, decía el doctor, nuestros cuerpos son meramente contenedores para el alma. Cuando la gente se muere, su conciencia simplemente se mueve a otra dimensión. Hablando de Dios, dijo, algunos extraterrestres llaman a Dios The Forever o el de siempre, que era el creador detrás de todo en el universo. También habló de Jesús, de Cristo, y dijo que era la unión extraterrestre y el patrimonio humano, y que fue enviado a la Tierra con un intento de poner fin a la violencia humana. También eso se dice en el libro amarillo. También dice que los Zeta Reticuli, los Pleiadianos, los Altarán, y etcétera, etcétera, inclusive nosotros los humanos, dice que compartimos el mismo Dios, que todos somos una familia. De ahí se pasó a hablar del SIDA, amigos, y él también ya en aquel tiempo, antes del año 2000, hablaba de una investigación publicada por el doctor Streckers sobre la identificación del SIDA,
que realmente que el virus había sido causado por el hombre y que lo que había dicho este hombre era correcto, que sí había sido causado por el hombre, y que el gobierno satélite ha descubierto que los virus son de estructura cristalina y que un uso correcto de frecuencia se les puede destruir. Ya hablando de las entidades biológicas extraterrestres, habla sobre todo de EV1, el que se recuperó en 1947, y dice esto, dice: Estados Unidos tenía en su poder un gris apodado EVE, entidad biológica extraterrestre, tratado algo así como prisionero invitado, desde 1947 hasta su muerte en 1953. Dice que los científicos inicialmente utilizaron pictogramas como una forma de comunicación. También habló de Albert Einstein. Según el doctor, decía que Albert Einstein había conocido y trabajado junto con los grises. También habla de que algunos extraterrestres de vez en cuando comen vegetación, frutas o verduras. Dice, sus sistemas digestivos son mucho más eficientes que los nuestros, absorben y procesan a fondo. Dice, ellos absorben principalmente la energía del aire. Las visitas al inodoro para ellos no son requeridas. Dice, la Tierra es uno de los pocos planetas que no controlan su tiempo. Una de las razones por las que las naves extraterrestres se accidentaron fue por los problemas del clima, especialmente aquellos que utilizaban la propulsión antigravitatoria. Y comenta esto, dice, sus naves no son diferentes a nuestros barcos en una tormenta en alta mar, subiendo y bajando olas grandísimas. Ellos también tienen problemas con grandes ondas de gravedad. Dice que para contrarrestar esas dificultades, algunos extraterrestres rodearon sus naves con energía de plasma y así o volar interdimensionalmente a través de las tormentas. También habla de que un planeta, él comentaba que un planeta era una entidad viviente y que tenía su propia conciencia. Habla que los extraterrestres están en comunicación o en comunión con su planeta, que tenían una relación muy armoniosa con su planeta. También dice que en algunos planetas crecen edificios de silicio puro y que ahí hay habitantes de mucho amor incondicional. Dice que él ha visto y ha tenido ese silicio. También ha sido testigo cómo los Zeta Reticuli se comunican con la Tierra. Ellos, los extraterrestres, están bien sorprendidos, comentaba, por lo mal que tratamos nosotros la Tierra o nuestra Tierra. Ellos no pueden entender por qué se quiere destruir la Tierra, cómo las multinacionales pueden violar continuamente este planeta a través de la avaricia. También comenta que había un equipo de las misiones AlphaCom, el cual era líder, que estaba para determinar si podíamos utilizar la tecnología de los extraterrestres para poder restaurar la Tierra de toda su contaminación. También habló de las tecnologías obtenidas durante los accidentes, habló de los LEDs, la superconductividad, los chips de ordenador, fibra óptica, láser, terapia de empalme de genes, clonación, equipos de visión nocturna, tecnología de sigilio, dispositivos de rayos de partículas, cerámicas aeroespaciales, el control de vuelo de la gravedad, y así, etcétera, etcétera. Sí, y sigue comentando él que a los extraterrestres les gustan muchas cosas de nosotros los humanos. A muchos de los extraterrestres, no a todos, pero a muchos de ellos. Decía que ellos se quedaban admirados especialmente por nuestra gran imaginación y nuestra creatividad, junto con la capacidad de tener sueños profundos. Pero a ellos les hubiera gustado acelerar nuestra evolución espiritual. También comenta que muchos extraterrestres que visitan la Tierra son como los turistas de aquí de la Tierra. Dice, así como nosotros los humanos tomamos vacaciones y vamos a otros países, estos seres visitan otros mundos. En comparación con la mayoría de otros planetas, dice él que los extraterrestres dicen que la Tierra es casi único por su inmensa diversidad de su naturaleza, su cultura y sus habitantes.
También dice, algunos extraterrestres prefieren vivir bajo tierra, ya que pueden controlar el ambiente para satisfacer sus necesidades. También utilizan blindaje electromagnético, donde las moléculas son tan densas que nadie puede pasar. El doctor Wolf dio a entender que todavía no hemos explorado las profundidades oceánicas o las cortezas internas de la Tierra, o sea que no hemos explorado a profundo, o sea que allá hay exploración, pero no hemos llegado muy a fondo. Que el equipo de AlphaCom descubrió muchos extraterrestres parecidos a nosotros, amigos, viviendo actualmente o en aquel tiempo actual, y se cree que ahora mismo viven entre nosotros muchos extraterrestres, y que realmente muchos de estos extraterrestres pueden respirar nuestro aire y que andan en la calle y que se ven exactamente igual a nosotros. Habló algo así que en España había como mil seres nórdicos viviendo. Fue lo que dijo en aquel tiempo. Dice que los nórdicos tienen una cara de aspecto perfecto y muy sensibles, con pocas líneas, ojos azules, generalmente el pelo era rubio, que ellos eran altos, alrededor de 6 pies, que eran muy limpios, sin olor corporal, y sobre todo se comunican telepáticamente, pero que mientras estaban aquí en la Tierra utilizaban una pequeña caja de voz implantada para conversar con los seres humanos. Decía también el doctor que los órganos internos eran bastante similares al nuestro, aunque el sistema digestivo era diferente. Ellos no tienen que comer todos los días. Dice, sus células no mueren debido a la genética, que son diferentes. Dice que estos nórdicos tenían una base en una isla de la Polinesia francesa y que realmente caminaban libremente entre los habitantes allá. Y continúa el doctor Wolf diciendo, dice, los nórdicos tienen mentes muy poderosas, dice. Ellos pueden abrir un portal dimensional a través de un solo pensamiento y físicamente desaparecer. Continuaba diciendo, he visto ese hecho. Ellos viven en un plano mucho más alto que el de nosotros. Los pensamientos de estos nórdicos son una energía, y los nórdicos utilizan un dispositivo escondido en las bolsas, o dice escondido o colocado en su bolsillo, que amplifica esta energía, y que también aprovechan algunos cristales para el mismo propósito. Y habló de una experiencia. Dice que en 1990 una nave extraterrestre fue escoltada por cazas F-16 y que había aterrizado en Puerto Rico, en una zona muy turística, y que los extraterrestres salieron y caminaron entre la población. Y dice, fue un ejercicio para poner a prueba la reacción del público. Y había dicho que el alcalde le mandó una carta a Bush que indicaba que al principio se habían quedado sorprendidos, o sea, la gente se había quedado sorprendida por todos los avistamientos, pero que entonces la gente se asustó y que le dijo, ¿y ahora qué les iba a decir a la gente? Total que se negó todo, y el presidente pasó esta comunicación y fue sellada por todas partes con las palabras T-52 exento E, lo que significa que esa carta nunca podría ser desclasificada. También comenta que mientras estudiaban en el MIT, en el Tecnológico de Massachusetts, para su doctorado en física, el doctor descubrió una nueva teoría de la dualidad onda-partícula, que más tarde se convirtió en una de partículas neutrales. El doctor Wolf comentó, había esperado y previsto que esta tecnología se iba a utilizar en el tratamiento del cáncer, pero en su lugar fue utilizado como un arma, como parte del programa Star Wars o SDI. No le gustó mucho eso. Dice, los extraterrestres les dijeron que todos los mundos de la galaxia estaban conectados y que la bomba atómica, como la de Hiroshima, podía afectar a cada una de las culturas diferentes en diferentes galaxias. También explicaron que el pensamiento era una energía y que puede ser recibido en otros mundos.
Dice que no hay barrera galáctica. También habló del Mossad, amigos. No sé si saben qué es la Mossad. La Mossad es la organización de inteligencia de Israel. Y comentó y dijo que esta gente tenía muy buenas relaciones con unos extraterrestres muy especiales llamados los semitas, y que realmente estos extraterrestres que con estos extraterrestres existía una fuerte asociación histórica con ese país o con la gente de ese país. Dice que también habló del proyecto Aurora, amigos. Dice que ese avión espacial, el Aurora, que es de alto secreto, utilizaba el metano líquido y que tenía propiedades de antigravedad a bordo. También llevaba un sistema de armas de pulso electromagnético y que podía bloquear el radar, o cuando lo seguía el radar. Este avión espacial dice que podía viajar fuera de la Tierra, inclusive viajar a la Luna. Algunos pilotos militares, dice, estaban experimentando con el control mental para guiar algunos aviones avanzados que ya teníamos. O sea, aviones que no necesitaban pilotos, que se podían pilotear con la mente. O sea, sí había pilotos, pero vaya, no había aparatos, sino que se podían manejar con el control mental, muy parecido a lo que hacen los extraterrestres. Y dice, algunas naves extraterrestres eran capaces de dividirse y cambiar su forma y transformarse. Estas naves también los comandos son sensibles al pensamiento, es lo que les digo. Estas naves extraterrestres, amigos, que yo por cierto grabé una, cambian de forma. Yo recuerdo la que yo vi, la que grabé, parecía como un pulpo y al final cambió como un boomerang. Y se fue a una velocidad tremenda, y también era como de plasma, era color naranja. Bueno, y sigue hablando ahora habla de la base subterránea del Área 51, y comentaba él que realmente ahí era como una gran ciudad, que el tamaño del Área 51, amigos, era así como Rhode Island, y que seguía creciendo. Además dice que tenía una base hermana llamada el S4 a unas 12 millas de distancia, y otra también llamada Indian Spring, y que todo esto empleaba cientos de civiles y militares, y que tenía al menos 8 diferentes programas negros diferentes en curso en aquel tiempo, con un presupuesto anual de $2,000 millones, pero se cree que es mucho más con el dinero negro, con el dinero que sale de muchas partes. No me voy a meter a fondo en eso, pero se cree que es mucho más dinero. También hay una intensa, que ahí en ese lugar hay una intensa seguridad en el interior como en el exterior, y que realmente se maneja ahí como con ley marcial, y que está vigilada por guardias de élite. Algunos científicos viven en la base durante 6 meses a la vez, mientras que sus habitantes viven básicamente. Los extraterrestres viven en sus propios apartamentos, que son magníficamente diseñados. Se habla de estos departamentos de esfera limpia, del cual también habla el doctor Dan Burish. También dice que ahí en ese lugar del Área 51 hay centros comerciales, tiendas de estilo militar, áreas de ocio como piscinas, gimnasios y canchas de baloncesto. Y también comenta que la comida era muy excelente ahí. Sigue comentando que científicos del gobierno satélite han criado con éxito la energía punto cero y la fusión fría. Y no se diga la antigravedad, que la tenemos desde principios del siglo pasado. Y dice que es necesario que haya una transición suave a estas nuevas ciencias. De lo contrario, la economía mundial podría ser destruida. También se habla de que si seguimos así, fuera el planeta el que realmente podía ser destruido. Es por eso que él quería que todo saliera a la luz, por el problema de que estábamos contaminando realmente la Tierra mucho. Bueno, amigos, el doctor Michael Wolff vendió actualmente alrededor, bueno, en aquel tiempo, y ahorita ya vendió mucho más, pero en aquel tiempo se creía que había vendido 10,000 copias de su libro. Y bueno,
Esto es todo, amigos, es toda esta entrevista. Como ven, esta entrevista hay varias que han hecho, han hablado de esta entrevista, pero realmente dan un pequeño segmento. Aquí yo les transcribí toda la entrevista, por eso habló, porque habló de todo. Yo estuve viendo, inclusive ayer, antier, estuve viendo un video en el cual ya está bien enfermo y le estaban haciendo preguntas unos investigadores, pero realmente ya nada más lo dejaron decir sí y o no, porque estaba muy malo, ya cuando estaba muriendo, estaba muy grave. Como les digo, él murió de cáncer en ese tiempo, entre los años 90 y 2000. Muchos investigadores y gente del gobierno satélite que querían que todo esto saliera a la luz, murieron muy sospechosamente de cáncer. La mayoría murió de cáncer. Y otros, como Phil Schneider y otros más, fueron suicidados. Bueno, amigos, es todo por hoy. Soy su amigo Antonio Cisneros y nos vemos hasta la próxima. Un abrazo para todos y gracias por su apoyo. Hasta la próxima.